¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentro Informativo. Hoy tenemos un programa de aquellos. Vamos a estar hablando de las consecuencias del acuerdo con el FMI tanto para los trabajadores como para los jubilados. Y para cerrar, un informe especial sobre la trama oculta de la cocaína adulterada. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y esto es Encuentro Informativo. El aumento a jubilados 12,28%, como decíamos recién, a partir de marzo, 12,28%. 85.000 pesos. La jubilación mínima de ANSES es del 29.062 ahora. Es la mínima ahora. Sí, sin el aumento todavía sin que el está. aumento. O sea, que te cubre el 34% de lo que es la necesidad básica de un jubilado. Este es el primero que creemos que está empatando la inflación de lo que va a ser el primer trimestre, pero no nos engañemos porque en realidad es un aumento que está recuperando la pérdida del poder adquisitivo de meses del año pasado. Entonces claro, no midamos primer trimestre contra primer aumento y tengamos, Paulo, por favor, siempre en la cabeza que un jubilado de la mínima, que es el 63%, sí, cobran 29 lucas. O sea, por más que vos le digas, bueno, empata o no sé qué historia, tengamos en cuenta que ahora que serán 32.000. 32.600. 32.600. Va a cobrar 32.600. Exacto. Estamos hablando de, la verdad, una jubilación de hambre. Vamos a trabajar con una pauta inflacionaria que estimamos es del 40%, pero dice, tal como hicieron el año pasado, prevemos revisiones del acuerdo a los 6 o 7 meses de haberlo firmado. Lamentablemente, de los 124.000 fallecidos, el 80% son adultos mayores. No tenga duda. A eso se suma el tema del PAMI, la falta de prestaciones, las quejas que seguramente ustedes deben recibir. Verla a Luana Volnovich en Cancún. Así es. Mientras que le cambiaron a los jubilados a pasar las vacaciones en las plazas. Estamos ahora con Natalia Ponce de León, que es abogada previsionalista y a quien quiero preguntarle justamente sobre este aumento del 12,8%. Que dicen, bueno, empata la inflación, pero los jubilados vienen con un atraso terrible. Bueno, sabemos que más allá de lo que vaya aumentando la jubilación, que por ahí los aumentos son buenos porque desde hace 2 años hasta la actualidad se aumentó el 100%. Lo que pasa en estos casos es que igualmente no alcanza para cubrir la canasta básica del jubilado. Lo que habría, es más o menos la casi canasta? 70.000 pesos, o sea que no llega ni a la mitad. En marzo, con el aumento de 12,28%, van a estar en 32.630 pesos. Ahora, yo me acuerdo, Cristina había fijado un sistema, ¿sí? Que básicamente era, digamos, un mix entre inflación y salarios, ¿sí? Cuando viene Macri, como la inflación era baja, cambian el sistema y los salarios habían ido, las paritarias habían ido medio por debajo de la inflación, entonces cambian el sistema para perjudicar a los jubilados y en definitiva no, porque un día van a ganar y la única vez que iban a ganar, que es ahora que la inflación estuvo alta, la volvieron a cambiar. Cambió justo en ese momento, como vos decís. Una igual de las leyes más buenas que hubo previsionalmente en cuanto a la movilidad fue esa ley de Cristina, porque logró en un momento el jubilado ganarle a la inflación y fue buena. La de Macri, por más que se regía por la inflación, que siempre quedaba por debajo. Sí. La ley que está vigente hoy, que es muy parecida a la que estuvo hace unos años, aumenta por el RIPTE, o sea, por el aumento de los salarios y por la recaudación de ANSES. Quiere decir que más recaude ANSES, más movimiento y crecimiento allá en el país, más va a cobrar el jubilado. Es verdad que ahora con esta ley igual quedaron por encima que por lo que hubiera sido la ley de Macri, igual, unos puntos por encima. Así que por ahora esta es una de las mejores leyes que tenemos, que no alcanza, no quiere decir que alcance, pero que sí tiene buenos aumentos. Lo que pasa es que la base es poco, por eso es que el problema es que no llegan. Los jubilados en general tienen que... hay algo que recuerdo y no sé si sigue siendo así. Muchas veces para poder cobrar los aumentos que realmente les correspondían, todos tenían que terminar haciendo juicio. ¿Eso sigue exactamente igual? Sigue igual. Porque, por ejemplo, me acuerdo que también, va a parecer que estamos en una ola kirchnerista, pero durante el gobierno, no sé si era de Néstor o de Cristina, le bajaron línea a ANSES para que, por ejemplo, dejara de apelar, que hubo una etapa que con la sentencia de primera instancia ya estaba, lo cual acortaba muchísimo los tiempos Sí.
Previsionalmente fue uno de los mejores momentos, porque por ejemplo en el 2015 teníamos cobertura del 98% cobertura previsional, o sea que estábamos bastante bien porque todo el mundo tenía una jubilación, una pensión, se pagaban los reajustes. Eso fue decreciendo y la verdad que es un lío. Igual otra cosa que sucede, más allá de que la persona que trabaja cuando cobra mal y tiene que hacer un reajuste, aún peor, solamente un 25% de las personas se jubilan con los 30 años de aporte, que es una carta para poder pedir un reajuste, sino un 70% se jubilan con moratoria. La importancia ahí de las moratorias vigentes para poder jubilarse. Una persona que está en Argentina tiene muy pocas posibilidades de llegar con los 30 años de aporte. Hay pocas posibilidades que tengan los 30 años de aporte. La moratoria implica que vos tenés que, digamos, ir pagando parte de tu jubilación, pero eso siempre es a un plazo determinado. Claro, exactamente. O sea, en algún momento lográs acceder a una jubilación plena, por decirlo de alguna manera. La idea es garantizar que la persona cuando deja de trabajar y entra a la edad jubilatoria cobre algo, sería la idea. Entonces con la moratoria, ¿qué provoca? Vos tenés 10 años de aporte, después trabajaste 10 años en blanco, la moratoria te va a permitir comprar los 20 años que te falta adhiriendo a esa moratoria y te la van descontando la jubilación durante 5 años, son 60 cuotas. Y así es que está funcionando hoy el sistema previsional. Por eso dejó de ser un sistema contributivo y pasó a ser un sistema contributivo, semicontributivo y no contributivo. Es decir, es gente que aporta a los 30 años, gente que aporta y necesita moratoria para terminar de completar, y las pensiones no contributivas. Necesitamos solucionar el problema del trabajo en negro, porque si no... Ese es el secreto. ¿Para qué? Produce que una vez que trabajas los 30 años con un buen salario vas a tener una buena jubilación, no la mínima, porque hay gente en Argentina que el tope está en 200.000 pesos, o sea que hay gente que cobra más. Habitualmente la gente que trabajó 30 años en un buen trabajo y tenés una buena jubilación. Claro. Hay un 80% de la población que se jubila que no tuvo la posibilidad de trabajar en blanco, y ahí está que llegan a la mínima, que es lo que puede pagar el Estado para que tengan algo mínimo para vivir. Kelly. En este tema se habla mucho, pero se hace realmente poco. La verdad que trabajás toda una vida para ganar una miseria. Entonces yo lo que te quería preguntar, que me parece algo fundamental, ¿puede ser que algún día los jubilados tengan una representación que los defienda? Sí, lo hemos pensado. La verdad que lo necesitan porque son un sector muy grande de la población. Tenemos 7 millones de jubilados, un montón de gente. Así que sí, necesitan una representación para poder luchar, para que ellos puedan llegar por lo menos a cubrir la canasta. Es que uno de los grandes problemas que tienen es que justamente en cualquier reclamo que se haga nunca se acepta una representación colectiva de los jubilados, y entonces nunca hay una sentencia que en definitiva los alcance a todos. Sirve para sentar precedente, pero nunca los alcanza a todos. Exactamente, como pasa con los reajustes, caso Badaro, es un jubilado que le dieron ok, después todos los demás tienen que hacer juicio. Hay jurisprudencia que los ayuda, pero cada uno tiene que hacer el juicio, no es que hay un juicio por reajuste y que todos los demás van a cobrar el 82%. Y hablando de los juicios por reajuste, ¿tardan tanto como se habló siempre? No solamente el proceso, sino también la resolución. Sí, tardan. Uno tiene que, una vez que hace la jubilación, sabemos que siempre están más liquidados, así que ahí uno hace un cálculo para saber cuánto. Siempre están más liquidados, siempre no hay decepción. Es terrible. Si trabajaste seguro estás cobrando más la jubilación. Y ahí que hay que hacer el reclamo, primero la parte administrativa obligatoria para que ANSES dé la denegatoria y con eso iniciar el proceso judicial. ¿Cuánto tiempo tardan en esa etapa administrativa? La parte administrativa serán 6 meses, no es tanto, y ni siquiera hay que ir a acercarse al ANSES, sino que se hace virtual. Eso estaría bien. Y después, las cosas buenas que nos dejó la pandemia. Sí, la verdad que ANSES creció toda la parte virtual y atiende medianamente bien, está bueno, la gente no tiene que salir de la casa, mismo con los créditos. ¿Y los juzgados de seguridad social cómo están funcionando ahora? También en manera virtual, y está bueno. Pero mejoró, digo, porque yo lo que recuerdo es que estaba, ¿viste cómo está atribuido? Se cae de tanto. Sí, estaba todo muy mal, y aparte seguridad social puntualmente era un fuero con muchísimo retraso. ¿Eso mejoró un poco? ¿Sigue igual? Un poquito, empeoró? puede estar un poquito más rápido, serán 3, 4 años, pero hay que esperar. Yo siempre digo al jubilado que iniciamos el juicio y que se quede tranquilo, que lo llamamos cuando cobra y que no esté preocupado por eso, porque si no es una tensión constante de ver cómo está el trámite y demora por lo menos 3, 4 años para poder cobrarlo. Y eso que en la mayoría de los casos son juicios que se declaran de puro derecho. No hay demasiado, se viene en contraparte, pero no hay demasiado proceso, ni pruebas, ni mucha cosa, así que sí, tendría que ser mucho más rápido. Cuando tenés que demostrar por ahí
años de aporte o algo por el estilo, pero, sí, pero en pero general claro, son, sí, no, sí, en realidad es la de... corregime si me equivoco. No, es Pero así, en general es sencillo, tendría que ser rápido, lo que hay es mucha demora acumulada de expedientes Bueno, anteriores. lo que pasa es que también, ¿cuántos juicios entran por año y seguimos teniendo 10 juzgados de primera instancia? Eso no se amplió, que están creados desde el 90 y pico. Claro, o sea, y con la cantidad pasaron de 30 gente, años. Tal cual, es un montón de expedientes que están acumulados. ¿Qué Bueno. pasa con esta realidad que hay mucha gente que cobra en blanco una parte del salario y otra parte en negro? Esto a la hora de jubilarse, ¿se puede tener en cuenta? ¿Puede haber una compensación por el sueldo total? No, ese es otro problema que tenemos, porque mucha gente, además de la gente que trabaja en blanco y una parte en negro, hay gente que trabaja en negro y entonces cuando se va a jubilar, que cobra la mínima, que no es mucho, todo el mundo como loco porque cobró una jubilación a alguien que no aportó nada al sistema. Primero que el sistema ya no se cubre o no se llena de un aporte del salario, sino que es por impuestos y por impuestos y bueno, también por eso es salario. algo interesante que creo que mucha gente no lo sabe. Claro, O sea, la caja no ANSES, es la que caja de ANSES... ANSES no depende exclusivamente del No, es del impuesto al aporte. país, el impuesto al cigarrillo, el IVA, bueno, todos esos impuestos van a la caja. Entonces Y cuando se paga legalicemos con eso. la droga también, impuesto a la Claro, marihuana. vaya ahí, no sé, que y todo lo que sea va a la plata que vaya jubilación. a parar al ANSES, así tienen más plata. Pero no es que el hombre que trabajó le va a pagar la jubilación al que no trabajó. No, hay impuestos que llenan esa caja. ¿Y qué pasa? Esa persona que no trabajó, pero él trabajó en negro y no es que no quiso aportar o que estuvo en su casa No haciendo fue nada. decisión de ese Claro, trabajador ojalá estar el tipo en negro. podría haber estado en blanco y haber tenido una obra social y un aporte. No lo logró como no lo logró un montón de gente porque no hay trabajo en blanco para todos. Entonces ahí se da que existen esas moratorias para que pueda la persona llegar a jubilarse. Y contame justamente con respecto a Perdón, lo que... y lo que me preguntaba ella, claro, la parte que está en negro no se cuenta, porque cuando vos vas a hacer la jubilación te van a tomar los últimos 10 años que trabajaste en blanco sobre el salario que tenías. Si vos tenías un salario de 100.000 pesos y te aportaban por 30.000, bueno, vas a cobrar la jubilación mínima porque es lo que se trabaja en blanco de donde sale el haber jubilatorio. Claro, y ahí Altamente lo que se haya trabajado en Claro. negro, por ahí te va a servir en todo caso para hacerle el juicio al empleador, pero nunca No. para reclamarle a ANSES. Exacto. Con respecto al acuerdo con el FMI, ¿hay un riesgo latente o cierto de que perjudique? Porque una de las cosas que se viene hablando es de que podría perjudicar justamente los saberes jubilatorios, que en definitiva, que van a ajustar a los jubilados. Claro, y yo creo que siempre pasa un poquito. Ya lo sufrimos en el 2016, que hubo un ajuste medio encubierto, donde los hombres ya no se pudieron jubilar. De hecho, hoy en día, un hombre cuando llega a los 65 años, hay una sola moratoria vigente para ellos, que es la 24.476, que llega hasta el año 93. O sea que el hombre de 65 años, si no tiene aportes después del 93, no se puede jubilar, sino que puede hacer una PUAM. La PUAM es algo que se creó en el 2016, justamente cuando pedimos el préstamo. ¿Y ahí qué pasó? La PUAM no es heredable. O sea, vos haces el trámite, cobras un 80% de la jubilación mínima, tenés el beneficio de PAMI, pero esa pensión cuando fallece no queda como pensión para la mujer, ni es compatible para que la persona cobre una jubilación o una pensión de la esposa. Entonces eso va achicando el sistema sin darnos cuenta porque son en el futuro jubilaciones y pensiones que no va a haber. Claro. Y ahora puede llegar a pasar lo mismo. Esperemos que no, porque justamente en julio vence la ley de las mujeres, la 26970, por la cual se están jubilando las mujeres madres y las mujeres en general que necesitan moratoria. Bueno, llegaría al final esa ley ahora en julio, así que esperemos que siga vigente y que no perjudique. Hay algo de lo que no se habla nunca, que es justamente de la diferencia de edad jubilatoria entre hombres y mujeres. ¿No serviría también, digo, para de alguna manera paliar la falta de dinero o para mejorar los recursos de ANSES, elevar la edad jubilatoria? Lo pienso, aparte considerando que las mujeres en general tienen mucha más expectativa de vida, Claro. que además Yo te hoy digo en una día son cosa. mucho más activas Claro, lo en que el, te en pasa el con mercado eso- laboral. Después de los Te lo- 55 años, O sea, no conseguís trabajo. pregunto tu Claro. opinión justamente porque en definitiva es tu especialidad. Claro, yo creo que el problema, está buena la idea porque la gente de hecho quiere seguir trabajando y de hecho sigue Sí, trabajando a ver, porque con- no puede con las vivir con la jubilaciones de este jubilación. país nadie se quiere jubilar, eso está Exactamente. clarísimo. Así que vienen y me dicen, bueno, me jubilo, con esto hago algo y sigo trabajando. Si alargamos la edad jubilatoria, no se jubila nadie ni come nadie porque no hay trabajo. Después de los 55 años es muy difícil conseguir un trabajo. O sea que
es una edad en que necesitan sí o sí O sea, una hay que- ayuda. hay que Si fuera un hacerse- país que hay hay que trabajo, podrían jubilarse a los 70, perfecto. Trabajar sí. de manera autónoma después de los 55 o la nada. Claro, sí, es muy difícil, necesitan a los 60, de hecho está la anticipada que se jubilan en este momento a los 55 las mujeres y a los 60 los hombres con los 30 años de aporte, un poco por eso, porque hay gente que tiene los 30 años de aporte y ya no está desocupada después de la pandemia justamente y no tiene aportes, no tiene posibilidad de trabajar. ¿Cuánto Así que- golpeó la pandemia en los jubilados y en el tema, bueno, hubo bastantes pérdidas de puestos de trabajo y demás? Exactamente. Creo que a una de las personas o al sector de personas que más perjudicó, sobre todo al principio de la pandemia, fue la tercera edad. Me acuerdo el miedo cuando en marzo 2020 comenzó la pandemia y la gente no podía salir de la casa y todos cuidábamos a los mayores, como que les llevábamos a domicilio las cosas, no podían hacer la fila en el banco, se empezó a usar mucho la tarjeta de débito, que para eso las cosas buenas que dejó es que ahora tienen la de débito, que aprendieron a usarla, que ya no van al banco. De paso les aviso que el 1 de marzo empieza la Y feria. hablando de nuevo. las cosas buenas y malas de la pandemia, Sí. ¿cómo impactó en nuestra profesión y cómo viste el desempeño del colegio durante la pandemia? Bueno, necesitamos ahí reforzar un poquito. La verdad que fue muy duro para los abogados. Quedamos como muy difíciles de trabajar porque lo que era tribunal estaba cerrado. Yo particularmente, que hacía ANSES y también trabajo en sucesiones laboral, tenía mis dos fuentes de ingresos cerradas. Tanto ANSES estaba cerrado, no pagaban jubilaciones, la justicia también. Necesitamos que el colegio esté presente en ese sentido, acompañando a los abogados. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a seguir con un informe sobre la cocaína adulterada. Mira. En este lugar no están los capos narcos acá, en Puerta 8. En este lugar sí, hay vendedores, pero los distribuidores de la gran cantidad de droga son de otro barrio, son de otra zona. Por eso también se entiende la amplitud en cuanto al corredor del noroeste, el conurbano bonaerense, todos estos partidos, 10 partidos que abarca este caso, con los heridos en esos lugares, porque acá es uno de los puntos de venta. Esto estaba hace un año, casi un año tiene. 6 meses seguro, Seguro. Seguro, Pablo. Ahí bajaban Ese la ve. droga y ahí ves cómo El Paisa, funciona. ¿no? Es el Paisa famoso y sus Paisa. colaboradores. Ahí está. Los pacientes ingresan con cuadros de depresión respiratoria, depresión del sensorio, se quedan dormidos, cosa que no es frecuente con la cocaína. Nosotros estamos a disposición de ellos, de en todas las formas. Nuestras fuerzas, en lo que refiere a drogas peligrosas específicamente, tienen contacto permanente y trabajan permanente. Están a disposición de ellos, lo mismo que en el caso del jefe de la Policía Federal, con quien yo conecté con la gente de salud de la provincia para todo lo que ellos quieren investigar en los laboratorios de la Policía Federal. Y lo mismo, ayer tipo 8 de la noche, 8 menos cuartos, hablé con Sergio Berni, a quien conozco hace 30 años. Me pidió si le daba una mano con este tema. Yo creo en esto, es lo que decía Pero recién, es un gesto de reducción de daño que uno tiene que metérselo en la cabeza y trabajarlo fuertemente. Mire, la verdad que no me causa nada de gracia. Estamos ante un grave problema donde están muriendo bonaerenses. Si el ministro tiene alguna frase mejor y que concientice a aquellos que pueden evitar la muerte consumiendo esta droga que está envenenada, que lo haga. Ni el presidente ni yo necesitamos de ser aprobados por Sergio Berni, con todo el cariño que le tengo. No necesitamos su aprobación. Estamos ahora con Jorge Alfonso, que es abogado penalista y un amigo y colega. Jorge, contame un poco cómo es esta trama oculta de la mafia de la cocaína adulterada, porque el Paisa es un 4 de copa. A ver, mira, bueno, gracias por la invitación, buenas tardes a toda la audiencia. Yo te voy a explicar lo siguiente. Dijiste algo fundamental, no es un 4 de copa, es una persona que tiene derechos en los cuales, acá es una cuestión muy sencilla, o ponés de acuerdo a lo que ocurrió, porque hay 24 muertes y 80 personas intoxicadas. Los números son mucho más todavía, no voy a hablar de las muertes, pero sí de los intoxicados, pero yo digo, esto es real y esto es sencillo. O metés a alguien preso o tenés que bajar la cabeza de un político. Entonces, cualquier institución del Estado que dice bajo la cabeza de un político o directamente meto gente presa. Se metió gente presa que no tiene nada que ver. Vos decís que esto llega mucho más arriba.
Esto obvio que esto no sale de la galera como estos ositos, estas cosas que sacan los magos. Pero acá lo que digo, cuando la política se mete directamente en la justicia, estamos mal. ¿Por qué? Porque, a ver, date cuenta, detuvieron personas que después dejaron algunas en libertad. Había 7 personas detenidas, el país ya está detenido, el país habló, el país ya dijo, yo no tengo nada que ver. Él puede ser lo que muchos o la sociedad lo tilda a través de informes de las instituciones, pero no está en este juego, a ver si soy claro. Aparte la droga que a él se le secuestra, que dicen que se le secuestra dentro de la propiedad, él obviamente cuando amplió, y fue muy claro en lo que dijo, me la puso la policía, me la plantó la policía. Ahora date cuenta la desidia que hay. Como los magos conejos de la galera. No, yo digo, la desidia que hay en algunos funcionarios, ¿no? Porque digo, por ejemplo, a ver, 7 detenidos. La mujer del país ya tiene un chico de 3 años, tendría que estar en libertad. La mujer del país ya tendría que estar en libertad. Otros tendrían que estar en libertad, porque hay que ver la responsabilidad de los roles, del punto de vista de lo que es el catálogo penal. Bueno, podés meter por la 23.737, que es la ley de droga, cuestiones que van a lo que es la responsabilidad. La carátula, ellos la tienen como, por ejemplo, tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio y tenencia. Con fines de comercialización agravado por 3 o más personas, y aparte le imputa, organizadas, ¿no? Para cometerlo, y aparte le imputan una tenencia de arma de guerra. Que me imagino que si la droga que se ubicó está plantada, obviamente que el arma también puede llegar a que esté plantada. ¿Por qué digo? Porque hay un principio de duda y hay un principio de... Acá parece que primero te meten preso y vos tenés que demostrar tu inocencia. Todo al revés de lo que el estado jurídico de inocencia que tiene todo ser humano, acá en la Argentina, más allá de todos los tratados, catálogos y demás. Pero perdón, vos decís que el país ni siquiera es... Está bien. Una cosa es que, digamos, en este entramado es un convidado de piedra, y otra cosa es que el muchacho vendía droga. A ver, el muchacho, vamos a partir de una base. Primero hablemos en potencial. Digamos, bueno, yo te pregunto, se lo tilda, se los indica de vender droga. Dicen que es el sucesor del Mameluco Villalba. Pero si vos tenés, agarrar uno que pasaba por la calle. Si vos tenés 30 procesos en trámite o tenés condenas que cumpliste, bueno, te puedes sumar a que justamente por esto, porque yo, por el control que yo tenía, esto también es mío. No es así. Acá hay que ser claro, hay que ser realista. O bajaban la cabeza de algunos que tienen que bajar, que están en los cargos públicos, o metés gente, como vos dijiste, perejiles. Metieron perejiles adentro. A la mujer del país se la tiene que estar en libertad porque tiene un chico de 3 años. Y no me vengan que ella siga presa y el nene que lo cuide la abuela, el tío o cualquier institución. No, tiene que estar la madre a cuidado de la criatura. Eso está en la ley, está en los derechos del niño, convenciones, catálogos locales, te puedo hablar, pero podemos tener todo el programa hablando de este tema. Bueno, el paisa es justamente, bueno, el que agarraron. Y para arriba... Es que en este tipo de cuestiones vos tenés que agarrar a alguien. Yo te puedo nombrar millones de causas en las cuales he asistido que, de acuerdo a la envergadura de la problemática social, porque date cuenta, ¿por qué pasa? A ver, por ejemplo, ¿por qué la policía, vos decís, la policía a veces, gatillo fácil, que esto, que otro? No, porque la sociedad le inculca tanto el tema de el pibe con la gorrita, la tez oscura, entonces piensa que son todos chorros. Entonces, ¿la policía qué hace? Tiene internalizado interiormente que todo que va con gorrita, o está en la provincia de Buenos Aires, o está en la capital, y tiene tez oscura, es chorro. No, viejo, cortémosla con eso, porque pasa lo que pasó con Lucas, por ejemplo, que es una casa de brujas. Con esto, acá pasa exactamente lo mismo. Esto es una casa de brujas. Metamos gente presa porque no podemos bajar, estamos a un año de elecciones, no podemos bajar a cualquiera que esté en un cargo público. ¿Por qué? Porque obviamente que una manzana puede pudrir todo el cajón. Entonces no podemos pudrir el cajón de lo que es la política, en el entramado, y vos lo sabés bien. Vos sabés bien que vos te vas a postular como presidente del Colegio de Abogados. Yo te voy a apoyar porque la verdad que sos una persona que tiene una lealtad con los profesionales y sos un tipo que más transparente que, no sé, que el agua cristalina. Entonces, y veo cosas como vi el otro día, que yo te lo conté fuera de cámara, sí. A ver, ¿cómo lo puedo decir para no comerme una carta de documento o que me llamen a un juzgado contravencional y me digan que tengo que ir a rectificarme de una supuesta injuria o calumnia? Estuve en el Federal 2. Pero si igual valen 20 lucas.
¿El qué? Las injurias calumnias. Las pagás vos, yo lo digo, no hay problema. Pero digo, no, hablando en serio. Estuve en el Federal 2 de Marcos Paz. Hay una camioneta que tendrían que arreglarla y no hay nafta. Me tuve que caminar, vos viste que son pabellones que vos tenés que caminar de uno al otro. Bueno, yo tenía que ir al 4-2 donde había detenido... Vos me estás hablando de que el servicio que supuestamente el colegio da a los matriculados, del que tanta promoción han hecho, o sea, no funciona. Perdón, ¿vos utilizaste la palabra servicio? Sí, Definime la palabra servicio para el Colegio Público de Abogados actual. ¿Qué es servicio? Bueno, me parece que usan de los dos servicios. No, pero ¿qué servicio? Porque si ese es un servicio, bueno, que me comen un par de zapatos. Porque yo voy 2 veces por semana al Federal 2 de Marcos Paz, que no queda acá a la vuelta, queda lejos, que son 100 kilómetros. ¿Y después tenés que caminar? Y después tengo que caminar adentro, decir que la amabilidad que tienen... Esto tengo que ser muy claro, como digo una cosa, digo otra. Realmente felicito y chapó, como dicen, ¿no? El Servicio Penitenciario Federal 2 de Seiza también y de otros penales de provincia de Buenos Aires y de los federales de Capital, realmente la atención de lo que es la calidad humana extraordinaria. Pero lo que a nosotros, los abogados, y esto va un palo para que, sé que obviamente vas a asumir el año que viene, en cualquier momento vas a asumir porque acá... Esperá que hay que ver si hay elecciones, porque no sea cosa que salgan con un martes 13 y no las hagan. Pero escuché algo de eso, pero no viene al tema. Sí. Escuché algo de eso. Esperemos que pongas orden. Para que decías un Alfonsín 2, la casa está en orden, señores abogados. No, Alfonsín no, sabes que no. Para mí no. Pero volviendo al tema, volviendo al tema, o bajabas la cabeza de un político o metías gente presa. El que pasaba por ahí. ¿Esta gente no puede hacer que lleguen hasta los políticos? Es que nunca porque van a están llegar, en contacto, ¿o no? Pero nunca van a llegar. Se pelean entre ellos. Yo te me hace acordar con el tema de la nena M, que no la puedo nombrar, obviamente, 1.750 efectivos policiales, la encontré un vecino. Pasó por todos lados, hablé con gente, yo estuve hace días con gente que estuvo en la detención y realmente es como dijo ella cuando la detuvieron. ¿Me entendés? Sí. Que dijo, nos perdimos con Charlie. Sí. ¿Viste? Porque no quiero hablar del tema porque una cuestión de respeto a la menor. Para cerrar. ¿Que lo detuvieron al asesino, al casero del ex rugbyer? Bueno, ahí está, mirá, volviendo de vuelta a lo mismo. El estado jurídico de inocencia no existe en la Argentina. El tipo es un pobre, primero, está bien, tengo una causa en el 2015, del Chaco vino a trabajar acá, dicen que tenía un pedido de captura, la verdad que nunca se entró porque estaba trabajando en un campo, obviamente. Sí. Pasó lo que pasó con el ex rugbyer. Tengo entendido por lo que él declaró en el Chaco en el momento de la detención que el ex rugbyer, y lo quiero decir con mucha delicadeza y con mucha, con lo que es de una manera no tan dura, pero hay 3 vetas que tienen que investigar realmente la Policía Federal, tienen que investigar la Policía de Provincia, tienen que investigar la Policía de Domicilio. Que los indicaron como el principal sospechoso, pero agarraron, es porque no investigaron. Pero porque era casero del campo. Porque los fiscales dicen que no salió del campo. Entonces vos le echás la culpa al casero del campo. Es una locura. Ramón Flores en este momento está alojado para declarar en el Garantías 1 de ¿cómo se llama? Mercedes. Interviene la fiscal 9 de Luján y realmente no entiendo por qué no hay un fundamento legal, jurídico y objetivo, esto como los riesgos procesales. Yo digo, Godoy va a violar la ley y no va a estar a derecho. Bueno, decime cuáles son los riesgos procesales. Hay 2. De todo lo que es el entramado, de lo que son las pruebas que están en el sumario, es porque el tipo era casero. Porque el tipo era casero, porque el tipo aparentemente ayudaba al dueño y porque la fiscal dijo, por una pericia, aparentemente lo mataron dentro del campo y no salió. Y por eso le echa la culpa y porque Jorge, se fue al Chaco. Por favor. Gracias por venir. Querido, dale, un abrazo grande. Bueno, nosotros ahora vamos a seguir con otro informe justamente sobre las posibles consecuencias que tiene el acuerdo con el FMI sobre los trabajadores. Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. ¿Qué van a hacer con los subsidios? ¿Van a bajar los subsidios? ¿Van a cambiar la forma de los subsidios? ¿Qué van a hacer con las tarifas? Vamos a ir focalizando los subsidios. Focalizando los subsidios.
Eso quiere decir que los vamos a destinar a los segmentos que de nuestra población que realmente lo necesitan, los más vulnerables. Y se lo vamos a sacar a quienes no lo necesitan, quienes tienen la capacidad de pagar lo que efectivamente cuesta el servicio. Esta deuda al menos se va a estar pagando hasta el 2034. Estamos ahora con Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista, con el que quiero hablar justamente sobre el impacto que puede llegar a tener el acuerdo con el FMI sobre los trabajadores. ¿Va a haber una reforma judicial? Perdón, reforma laboral. Sí, bueno, hola Juan Pablo. Mira, lo que es la reforma laboral en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario es lo que en el barrio podemos llegar a llamar como la teoría del amague. ¿Viste? Ajá. Cuando la política no tiene nada que hacer y tampoco en términos económicos, con la pandemia y con la endemia económica que tenemos de crisis en nuestro país, no hay nada para hacer, para promover en amplitud. Siempre el derecho de trabajo fue en el marco de la amplitud, la progresividad. Entonces, ¿qué hacemos? Ponderamos lo que ya tenemos. ¿Cómo? Augurando en la sociedad el fantasma de que se puede revertir, de que se puede reformar, de que se pueden quitar derechos. Y cuando hacemos eso, dejar las cosas, el statu quo como está, parecería ser un mérito. Y yo creo que lo del acuerdo con el Fondo Monetario y el ministro de Economía sentado, aclarando, diciendo uno de los puntos sobre los cuales el país se puso firme para evitar que haya algún tipo de reforma laboral fue justamente que la Argentina no va a ceder. Estamos hablando como que un Estado nacional está diciendo frente a un organismo multilateral o internacional de crédito que no va a ceder su soberanía. Hacer una reforma laboral es la única manera de generar trabajo, como si fuera mágico, ¿no? Le quitas derechos a los trabajadores y entonces se genera empleo. Porque la reforma laboral tiene como si fuera una poción mágica de que centraliza todo el tema en la sociedad. Cuando vos tenés problemas estructurales, lo que tenés que hacer es que la gente observe los problemas que son más periféricos, ¿sí? Porque no niego que la ley de contrato de trabajo no tenga que en algún momento hacer una reforma, pero ¿qué tipo de reforma? Una reforma que la adapte a los tiempos que se viven, básicamente. Sí, no una quita de derechos, claramente. Ahora, vos dirás, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que quieren tapar con la reforma laboral? Y la verdadera reforma, la reforma impositiva, tributaria, la reforma que implica un ajuste que ningún partido político, ningún sector gobernante quiere asumir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con la batalla cultural del derecho del trabajo, vamos contra las indemnizaciones. Y entonces, para no perder eso, perdés lo otro. Claro, pero en definitiva acá no se perdió nada por el momento, digo por el momento porque uno no pierde capacidad de asombro, pero es instalar que todos los males de este país surgen de un juicio laboral que hace un trabajador al cual se le vulneraron sus derechos. Cuando en realidad el país tiene otros problemas. Si vos le preguntás a un empresario en un café privado, decís, ¿cuál es tu problema? Mi problema es el formulario 931 que tengo que cargar y pagar todos los meses. No cuánto le pago a ese trabajador que yo termino arreglando y le pago mucho menos de lo que la ley establece de forma tarifada, porque eso no se habla. Y que además... una de las cuestiones que siempre se plantea es como que los accidentes laborales son en gran medida la industria del juicio, cuando en definitiva, si la empresa cumple con las medidas de seguridad correspondientes, si la RT pagara y se hiciera cargo de lo que se tenía que hacer cargo, no habría juicio. Claro, pero ahí la política en general, y digo en general porque acá no hay auspicio de santos, ¿qué hacen? Dicen, no. El problema, porque el empresario te dice, no, pero es muy caro tener un trabajador en blanco en la Argentina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cambiamos el argumento. Y por culpa de la industria del juicio laboral. Ahora, en realidad la culpa es que hay un alto nivel impositivo, ¿sí? O sea, vos pagás más impuestos de los servicios que vos podés brindar en una sociedad o de lo que vos podés contraprestar con esos impuestos que abonan. Entonces, bueno, ahí empezamos a hablar de inflación, empezamos a hablar de macroeconomía, microeconomía, en un contexto, te vuelvo a repetir, porque sería injusto también no decirlo, en un contexto de salida de pandemia, pero también con un acuerdo con el Fondo Monetario inédito, en el cual, otra vez, ¿vos qué haces con el Fondo Monetario Internacional? Empezás a negociar soberanía. Para ver, ¿pero por qué? ¿Porque el Fondo Monetario Internacional es malo? No, porque justamente si yo te presto un dinero, vos me tenés que honrar.
el crédito. El tema es las condiciones en que se pacta y ni qué hablar, la pandemia, que yo te digo una cosa, Juan Pablo, lo digo y me hago cargo con total humildad, yo creo que la pandemia ha sido un gran alivio, entre comillas, para que este acuerdo no sea peor. Lo creo. Sí, porque las condiciones de este acuerdo, todavía hablamos de acuerdo, preacuerdo, carta de intención. Es un acuerdo que lo van a revisar cada vez que quieran, básicamente. Claro, pero es una cosa muy inédita la flexibilidad con la cual el Fondo Monetario Internacional se presta ante también las cosas poco serias que hacemos nosotros también institucionalmente, ¿no? ¿Y qué han hecho otros países o qué se puede hacer justamente para fomentar el empleo sin que necesariamente esto implique ajustar a los trabajadores? Porque, por ejemplo, en muchos casos han hecho jornadas laborales más reducidas que las que nosotros tenemos y de esa manera, se generó más trabajo, pero al final de la cuenta la gente tuvo que terminar tomando 2 trabajos, entonces en vez de bajar de 6 a 8 las horas que trabajan, las aumentan a 12. Claro. Y ahí vos tenés que hacer un mea culpa de la sociedad. Si vos tenés que catalogar a un trabajador, vos le decís venite de lunes a viernes, sábado, día por medio, y por lo general el trabajador cumple su jornada. Sí. Ahora, aquellos sectores que están encargados de ordenar la cosa pública y que lo que entra como contribución se use o se implemente en las políticas o no se generen nuevas políticas que generen el abuso de la caja del Estado, o sea que sea siempre la misma masa, pero más política expansiva, esos desequilibrios macroeconómicos no es el trabajador el que tiene la culpa. Entonces, los países serios, ¿qué hacen? Miran la caja, lo que haces vos, lo que hago yo, lo que hace cualquier persona de bien, que dice cuánto tengo para saber cuánto puedo gastar y cuánto crédito benigno puedo tomar, porque yo puedo tomar crédito como fue el crédito que tomamos con el acuerdo del fondo, que fue un crédito leonino, ¿sí? O puedo tomar un crédito benigno que sea ¿para qué? Para crecimiento, pero para vos poder hacer todo eso, que es lo que hacen países serios, tenés que tener confianza. En la Argentina se destruyó la confianza. Del 2001 en adelante que no hubo reconstrucción del factor confianza. Hablando de confianza, sobre lo que no hay confianza es sobre las elecciones del Colegio de Abogados. ¿Viste esta cosa de tener que... Yo no entiendo, ¿no? Cosas que en la Argentina suceden. Votación en el Colegio Público de Abogados, que debería ser en el Colegio Público de Abogados o en la jurisdicción, de repente aparecen en distintas jurisdicciones, como por ejemplo el Colegio de Abogados de Quilmes. Una cosa inédita. Bueno, son 7 las jurisdicciones de provincia donde quieren realizar la elección y no queda claro en qué términos. No, yo sinceramente lo digo porque, a ver, parece demagógico decirlo, pero uno como profesional de la abogacía siempre tiene que bregar por el buen funcionamiento del sistema republicano. Y el buen funcionamiento funciona en las esferas altas del Estado, FMI y todo, pero también en estos organismos autárticos y organismos descentralizados que deberían dar el ejemplo. Y yo creo que en ninguna institución seria la votación va por fuera del orden de jurisdicción. O sea, ¿qué tiene que hacer los profesionales? Yo entiendo que ahora van a salir a argumentar, porque realmente cuando metés la pata algo vas a tener que inventar. Sí. Pero realmente deberíamos al menos los profesionales, preocuparnos para que las elecciones sean donde tienen que ser. En el Colegio de Abogados, a lo sumo, en alguna sección a la vuelta, si hay alguna preocupación pandémica que... Estimo que el colegio no la tuvo durante la pandemia, no la va a tener ahora. Entonces, alguien tiene que salir a explicar públicamente cuál es la verdadera funcionalidad de esta reforma. Sergio, muchísimas gracias por favor, este rato. Y nosotros ahora vamos a pasar a el segmento final del programa. Vamos a estar hablando con Hernán de las películas nominadas al Oscar. Mirá. Is not how the story ends, but rather the place where it begins. Do you think me and that girl have a future? Well, why the heck not? Do you know she's a Catholic? Can you call me here? Yes! You know who you are. You're Buddy from Belfast, where everybody knows you. The whole family looks out for you. Be good, son. If you can't be good, be careful. And that thought will keep you safe. We were married Sunday.
What little lady made these? I did, sir. Well, Brother Phil? Laura. Yes, I'm going tomorrow with the advance team. I'd like you to take me with you. Are you trying to get me court-martialed? Can I trust you with something? I've been having dreams about a girl falling in battle. Felt like a vision. Dreams make good stories, but everything important happens when we're awake. To the future of House Atreides. You have to be ready. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Are you ready? Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? El 27 de marzo es la entrega de los Oscars y vamos a estar hablando ahora con Hernán justamente de algunas de las películas nominadas. Exacto. Empezamos nomás. Cuando vos quieras hablamos de Duna, por ejemplo. Bueno, Duna es una de las... Perdón, es la que más nominaciones tuvo. Tuvo 10 nominaciones al Oscar. Está dirigida por Denis Villeneuve y dura 156 minutos. Vos decís, ¿por qué la gente no va al cine? Las películas que están nominadas al Oscar, las de mejor película, 4 películas, ninguna es menor a 126 minutos. Y casi todas me duran 150 y pico de minutos. O sea, 2 horas y media de película. Duna, bueno, como te decía, tiene 10 nominaciones, salió 165 millones y recaudó 400 millones. Esto podría ser considerado como un fracaso, pero en la época actual es un éxito absoluto. O sea, fue mucha gente a verlo. Ahora, ¿qué pasa con esta película? Es la mitad del libro. Yo no sé si va a ganar el Oscar, porque lo más llamativo es que llega hasta la mitad, los que conocen la novela, llegan hasta la mitad de la primera novela y se termina. Sí. Por lo tanto, vos decís, ¿van a hacer la continuación? Sí. Bueno, después de que la estrenaron... Yo recuerdo una película vieja de Duna. Claro, hay dos. Hay una película de David Lynch del 84 y una miniserie de Hallmark o alguna de esas productoras que pasaban acá por Fox del año 2001-2002. Sí. Y también yo te hablo de la del 84. Eran como 2 miniseries eran. Sí. Y la película del 84 de David Lynch, que fue un fracaso absoluto de crítica, y después se hizo de culto, pero fue un fracaso de crítica y de taquilla. Después tenemos Belfast, que creo que es una seria candidata. ¿Por qué? Está hecha por Kenneth Branagh. ¿Te acuerdas que Kenneth Branagh se hizo famoso adaptando los clásicos de Shakespeare en la década del 90? Hacía Hamlet, Mucho ruido y pocas nueces, Enrique V. Bueno, hacía muchas películas de ese estilo y después se fue calmando y se metió en el mainstream de Hollywood. Hizo Harry Potter, montones de películas así del montón. Sí. Y ahora vuelve a... ¿Cómo del montón? Del Harry montón. Potter fue un éxito. Y otras películas del montón. Okay. No, Harry Potter es un éxito, pero bueno, algunas películas de Harry Potter son de buena para abajo. 6. Bueno, pero la saga fue exitosa, no se pone. Sí, ponele. Exitosísima, todavía la repiten 20 veces todos los días. Bueno, la cuestión es que esta película es como semi-autobiográfica. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de un niño que transcurre su infancia en la década del 60 en Belfast, ¿no? la capital de Irlanda del Norte, donde estalla todo este conflicto entre protestantes y católicos y que termina degenerando en un conflicto armado a gran escala en ese país, ¿no? Que después terminó con muchísimos muertos, un juicio, que generó muchísimas películas al respecto. El que quiera verla puede ir viendo un poco de, no sé, En el nombre del padre. En el nombre del padre, me acuerdo de esa. Háblame del Poder del perro. El Poder del perro es otra de esas películas de Netflix que ubican los Oscars. ¿Por qué? Porque la estrena, por ejemplo, la estrenó en el Festival de Venecia, la estrenó en Nueva Zelanda y en Australia en funciones limitadas, pero con eso ya le alcanza para competir por los Oscars. ¿Te acordás que hace unos años también estalló la polémica por otras películas que ocurrió lo mismo, ¿no? La de los 2 papas, la película esta de Robert De Niro y Al Pacino, que ahora no me acuerdo el nombre, que también fueron nominadas para el Oscar, la del 2019, que se estrenó a finales de 2019. Bueno, estas películas las hace Netflix, las produce así, poniéndole un buen morlaco, y está dirigida por Jane Campion, que es una directora neozelandesa que en el año 93 fue de las primeras mujeres, creo que fue la primera mujer nominada a un Oscar como mejor directora por La lección de piano. Ganó en guión, pero
fue la primera nominada al Oscar, ¿no? Primera directora. Queda Amor sin barreras. Y nos queda Amor sin barreras, que otra vez, bueno, hacía mucho que no andaba por esta sección, el señor Steven Spielberg, que se mandó en el año 2015 a empezar a producir esta nueva versión de West Side Story, que es un musical de Broadway, que ya tuvo una versión fílmica en el año 1961, que anduvo muy bien, se convirtió en un clásico, pero bueno, viste que los clásicos se renuevan. Entonces Steven Spielberg se mandó a producir esta nueva versión, que es una especie de Romeo y Julieta moderno, con pandillas, ambientado en la década del 50 en Nueva York, Nueva Jersey, y con protagonistas, una protagonista latina y un protagonista sajón, ¿no? Así de sajoneado, vendría a ser. Si te parece, no le funcionó muy un poco bien. más adelante, sí, hacemos como un PRODE, a ver quién pensamos que va a ganar. Es cada muy bueno, cosa. tenemos un mes y medio todavía, así que podemos hacer tranquilamente un PRODE, que es un clásico en todas las redacciones de espectáculos de la Argentina, sí. ¿no? Bueno, muchas gracias, Hernán. Ahora vamos a seguir con el procesamiento, la condena del doctor Lo-Toki. Condenar a Aníbal Rubén Lo-Toki, de las demás condiciones personales ya señaladas, a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas, más inhabilitación especial para ejercer su profesión por 5 años. El margen de que te quede una pelota o no te quede una pelota es el dolor que te causa. De hecho, yo al tener la parálisis que tuve, que me agarró a los 10, 15 días la otra enfermedad, no puedo rehabilitar las piernas por el hecho del material. Porque, o sea, el músculo, o sea, el material me toca el músculo y no deja que haga ciertos movimientos la pierna, entonces no pude terminar la rehabilitación. Este tipo es un psicópata y te lo certifico yo, Jorge, que viví 8 años con él y me bastardió psicológicamente de una manera que yo no te puedo explicar. Yo le creía todo. O sea, ¿qué pasa? Yo de este lugar no tenía crítica hacia él de absolutamente nada. Para mí él todo lo que me decía era palabra santa. En un momento dice que él me conoció con diabetes, yo que la diabetes supuestamente la tenía mucho tiempo antes. Después dice que él me la descubrió. En realidad yo comencé con síntomas, no podía ver bien, comencé a bajar mucho de peso, tenía muchísima sed, estaba débil. De hecho en el teatro muchas veces me he caído de lo débil que estaba, me sentía muy mal, me hago un estudio y sí, me sale la glucemia, que lo normal en una persona sería hasta 180, 110 en ayuno. A mí me sale 300. Te voy a hablar de que ibas a necesitar un trasplante. Espero que no llegue a eso. Ah, pero no lo descarta. Pero no se descarta. La lesión no es tan grave. O sea, no se descarta. no se descarta. El metacril que él supuestamente pone es el malo, que es industrial. Lo que te produce es como estar muy pegado al músculo. Sí. Se me duermen las piernas, se me acalambran. ¿Seguís teniendo mucho los tiempo mismos sentada. síntomas? Sí, lo mismo. Me detectaron el problema en el 2013 y desde ahí yo tengo que hacer consultas todas las semanas al médico, tengo que tomar más de un antibiótico de remedios por día. El doctor Aníbal Lo-Toki fue condenado a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina. ¿Por qué? Bueno, en estos días fue noticia, como bien decís, Aníbal Lo-Toki, que es el cirujano de las famosas, es conocido así. Era conocido, no, sigue siendo, pero bueno, cirujano no tiene la especialidad en cirugía plástica, pero sí. Bueno, fue realmente condenado, como vos decís, por una denuncia que llevaron adelante Silvina Luna, la exmodelo Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Steffi Zipolitakis. La denuncia es por lesiones graves y mala praxis. Y déjame decirte que si bien la mala praxis es muy difícil que llegue que tenga una condena, porque bueno, se sabe que una cirugía implica cierto margen de error. De riesgo, sí, claro. Y para alguna gente de la justicia esto es una victoria, para las denunciantes realmente es un fallo vergonzoso. Y te explico por qué. Porque justamente de ir preso estos 4 años, a los 2 años, Lo-Toki podría salir en libertad condicional o en libertad asistida. Y sí. Por otra parte, el fallo hoy por hoy no es de cumplimiento efectivo. ¿Por qué? Porque no quedó firme. Entonces, Juan Pablo, hoy por hoy, Lo-Toki solamente no puede operar en el consultorio, sino también atender a las pacientes. Y tiene la agenda llena. Un poco, ¿cómo fue que les arruinó la salud a todas estas personas? Bueno, tiene un modo operandis, una forma de operar similar en todas las pacientes. Lo que hace es hacer varias cirugías en una misma intervención. ¿Qué significa esto? Que te puede operar
hacer un implante mamario, como también una lipo en el abdomen, en la pelvis, en la cintura, y la grasa que te extrae la mezcla con silicona líquida y con una sustancia que está prohibida que se llama metacrilato, el famoso metacrilato. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? Bueno, es una sustancia que migra por el cuerpo y genera una suerte de bolitas que se llaman granulomas. Estas bolitas generan muchísimo dolor y después de un tiempo lo que sucede es que genera enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en el caso de Silvina Luna, lo que desarrolló es una insuficiencia renal, por lo cual tiene que internarse cada tanto, además de que toma corticoides. Sí, por supuesto. Está muy pendiente de su salud. En el caso de Gabriela Trenchi, bueno, uno de los casos más estremecedores, ella misma relata que tenía, tras la cirugía, todas las vendas ensangrentadas, que la tuvieron que entubar, la intubación estuvo mal y le terminaron practicando una traqueotomía, quedó paralizada el cuerpo entero, impedida de hablar, o sea, escuchá lo que te relato, ¿no? 4 meses internada sí, y también definitivamente 4 años parecen poco para semejantes experiencias, ¿no? Claro, en el caso de Pamela Sosa, que fue su exmujer, también desarrolló una diabetes que no es crónica, es permanente, y en el caso de Gabriela Trenchi, como te contaba, el síndrome de Guillain-Barré. Lo cierto es que fueron todas por una cirugía estética para mejorar su apariencia y terminaron ganándose un problema de salud para toda la vida. También te quiero contar que esto no es todo, porque hay una causa por homicidio culposo a raíz de la muerte de un empresario de 51 años que fue intervenido en abril del año pasado y por esta causa sí fue preso. ¿Por el mismo Lotoki? Por el mismo Lotoki. Sí, porque la gente, a pesar de estos escándalos que son mediáticos, siguen yendo a consultarlo. Esto es lo loco, ¿no? También. Y bueno, este empresario agonizó durante 18 horas y después murió. Y en este caso sí fue detenido por 15 días, pero ¿por qué? Porque había truchado la ficha médica, o sea, adulteró los datos de este paciente. Sí. Y además la clínica en donde se operó, de nombre Semeco, que estaba en Caballito, fue clausurada porque no tenía los equipos de reanimación correspondientes, la higiene era pésima, bueno, imagínate la situación. Bueno, por otra parte... Esperemos que la Cámara revise esta condena y eleve la pena. Ojalá. Muchas gracias, Eliana. Nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.